Grupo Bacor, asesores en seguros, presenta. Bienvenidos, queridísimos Ahorra Lovers, a su video podcast sobre finanzas personales, sobre informarnos correctamente sobre los seguros, no regarla, porque en muchas ocasiones también la regamos. Hay que sabernos guiar con los expertos y para eso, por supuesto, nuestros queridísimos amigos de Bacor, asesores en seguros. Mi queridísimo George, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz, Mari. Cuarto capítulo de este proyecto de Ahorra Lovers. Contento de comunicar y de informar a la gente lo que hacemos y seguro de que les puede servir. Segurísimo que sí. Y además, ¿sabes qué? Lo bonito de este video podcast es que hablamos así, como se debe de hablar las cosas. Claro. Dudas que la gente tiene, pero que a veces pues no quiere preguntar, o percepciones de algo que así no es, que es justamente el Exacto. capítulo de este video podcast. De esto vamos a hablar el día de hoy, porque hay muchos mitos, ¿no? Exactamente. Que si no me cubrió, que si no me cumplió, que si no me gustan los seguros porque nunca me dan lo que yo quiero. Señores, un seguro es como una radiografía, ¿verdad? Exactamente. Nos habla la comadre. Es que, ¿sabes qué? Que a mi esposo lo operaron hace 2 semanas y él pagó bien poquito de deducible. ¿Tú por qué pagaste tanto? Ah, pues tenemos que revisar nuestra póliza. ¿Qué adquirimos, Jorge? Sí, definitivamente el tema de los seguros en general pudiera tener muchos mitos y realidades, ¿no? ¿Por qué? Pues por la falta de conocimiento de todos en cuanto al tema. Pero a medida que nos empecemos a informar más, se van cayendo esos mitos, esas dudas, confirmas cosas, ¿no? Entonces, este episodio de hoy, queremos que estos 15 minutos les dediquemos a tratar de, pues, si no de destruir, de aclarar algunos mitos que pueden darse en torno a los seguros, ¿no? Totalmente. Específicamente gastos médicos, ¿te late que platiquemos de Sí, sí, eso? sí, adelante. ¿Por qué algunos pagamos más, otros pagan menos? ¿En qué influye en que yo tenga que pagar otra cantidad? Sí, es bien importante que revisemos el tipo de póliza que tenemos. Ok. Partiendo desde lo general a lo particular, hay 2 tipos de pólizas de gastos médicos mayores, las colectivas y las individuales. Las colectivas, como el nombre lo dice, es que son varias personas. Esas pólizas colectivas las dan generalmente las empresas Ujú. a sus colaboradores. Oye, pero yo trabajo en una empresa y no me dan, no. Bueno, se lo dan a X tipos de colaboradores. Por lo general, se estila que se dé a colaboradores de puesto gerencial o ejecutivo como una prestación. Ok. ¿Y qué entendemos por prestación, Mari? Que te la están prestando, no es tuya. Si tu patrón te dice, te doy de prestación gastos médicos, en el momento que él quiera te lo puede retirar o te puede decir, ahora págalo tú porque te lo está prestando por un tiempo. Entonces debemos entender que existen las colectivas Ujú. y las individuales, como el nombre lo dice. La individual, yo voy, Jorge, busco un agente, me asesoro y compro mi póliza para mí y la de mi familia. ¿Cuál es la diferencia? Que la colectiva generalmente la paga el patrón, la individual la pagas tú. Entonces, si a ti, Mari, te dan algo en el trabajo, pues vas a tener que aceptar lo que te den, no lo que tú quieres, porque es una prestación. ¿Estamos de acuerdo? Pero si es algo individual, tú lo compras de acuerdo a tus necesidades, tu criterio y tu presupuesto, porque Claro. tú la estás pagando. Ujú. Entonces, esas diferencias que hay de que yo pagué más, pagué menos, va a radicar en el tipo de póliza. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, normalmente las pólizas colectivas sí tienen esa característica que el deducible es muy bajito. Hablando en castellano, ¿qué es el deducible? Pues es la parte que te toca pagar como asegurado. ¿Por qué? Porque es parte de los beneficios de las pólizas colectivas. Entonces, si tu comadre o tu vecino te dijo que la de él funcionó así, no quiere decir que tu póliza sea mala, simplemente es diferente, ¿vale? Entonces, Ujú. de lo general a lo particular vuelvo. Hay colectivas e individuales. Y eso podría ser la diferencia en que una intervengas más en el pago del siniestro o no, ¿sale? Correcto. Y además también entender estos puntos bien importantes, nuestra prima, nuestro deducible y también claramente pues todo lo subsecuente a ello, porque yo no conozco, o tú me vas a corregir, si hay seguros que te cubren el 100%. Claro. Sí, va a depender del tipo de póliza, pero no es así que te cubran al 100%. Yo como te invito y como invito a los ahorralovers que nos escuchan a que vean los gastos médicos mayores. Cuando tú compras un seguro de gastos médicos, estás buscando un socio a la hora del siniestro. Ok, Dices, X compañía, no sé, GNP, échame la mano. ¿quieres ser mi socio en el siniestro? Dice GNP, ¿cómo no? Necesito saber un poco más de ti. ¿A qué te dedicas, Mari Carmen? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? ¿Cómo es tu salud?
ellos están calificando tu riesgo porque son tus socios. Ujú, Si tú haces una sociedad, quieres saber cómo es la otra persona, ¿no? ujú, Porque no te avientes así a asociarte con cualquiera, ¿estás de acuerdo? claro. Entonces la aseguradora dice, quiero medir el riesgo y las características de mi socio. Si cumples con las características que él tiene, dice, vamos a ser socios en el siniestro. Pero a ti, como socio, te voy a cobrar, un ejemplo, 15,000 pesos al año. Con esos 15,000 pesos, cuando tú requirieras una intervención quirúrgica por una enfermedad o por un accidente, le dices, socio, ¿te acuerdas que tú me dijiste que por pagarte los 15,000 pesos me ibas a ayudar con la cuenta? Sí, 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 me acuerdo. Y es cuando entra la aseguradora. Pero es ayudar o participar en la cuenta. Ujú. ¿En qué porcentaje? Va a depender de la póliza. Pero por lo general anda rondando entre el 80-90% lo que paga la compañía contra lo que paga el asegurado. Y eso también influye en nuestro costo de prima. De Claro. acuerdo a lo que el seguro aporta en la sociedad, es lo que tú también vas a pagar anualmente por ese seguro. Figúrate, ese es muy buen razonamiento, Mari. Partiendo de que tú eres la aseguradora. Y yo te digo, quiero que nos asociemos en el siniestro. Y me dices, ¿cuánto quieres pagar si hubiera necesidad de usar el seguro? Ah, no, pues quiero pagar lo mínimo, Ujú, sin bronca, te aseguro. Pero entonces en vez de que me pagues 15,000 al año, te voy a cobrar 25. claro. Oye, pero es más caro, sí, pero toma en cuenta que si hay un siniestro, tú vas a poner menos. Ujú, O al revés, tú me dices, yo te voy a cobrar 25 al año. Es mucho, no puedo. ¿Cuánto es lo mínimo? 15. Ok, está bien. Solo toma en cuenta que aunque pagues menos ahorita en la inmediatez, si hay un siniestro vas a pagar más. Entonces, una con otra, ¿sí me explico? Por eso es que si tu comadre, tu tío, X persona pagó menos, puede ser también debido a esto, a que sea colectiva o individual, o que él pague menos o más en su anualidad y que le permita pagar menos o más a la hora del siniestro. y además también influye la enfermedad, el siniestro, o sea, cada caso es particularmente algo, es decir, mi póliza no va a ser la misma que la de mis hijos o la de mi esposo. O Claro. sea, tiene que ser cada quien con Un sus traje personal. exactamente, es un traje hecho a la medida de tus padecimientos que hayas tenido, porque también eso influye qué tan saludable has sido, qué tanto te cuidas, a qué te dedicas. Si eres un corredor de motos, pues obviamente pues Te tu van a cobrar póliza más. va, exacto, Claro. porque corres más riesgo, ¿no? A una Exacto. persona que es una secretaria a lo mejor. Entonces, todas las cosas influyen para el pago de un seguro. Ahora bien, yo te voy a contar una anécdota. Cuando estaba trabajando en una empresa no teníamos seguro social, pero teníamos gasto médico mayor. Ajá. A mí me da un dolor muy fuerte en el estómago, un día de la nada me da un dolor enorme. Decían que era apéndice, llego, me hacen todos los exámenes de apéndice, pero pues no encuentran nada. Total que a mí se me reventó un tumor en el ovario. Me abren con cirugía, pues obviamente el tumor había explotado y tenía yo 4 litros de sangre Ujú. esparcidos. Salgo de la operación, estoy 2, 3 días y dije, pues voy a hacer un cuento, ¿no? De todo el cuento, ¿no? Fueron 150,000 pesos. Y ahí me tocó pagar 15,000 pesos. Ese es el seguro. Ese es tu socio Claro, en el que te siniestro. dice, ahí te voy. Exacto. Ya diste tanto anualmente, ya diste tanto en esta porción de años, a mí me corresponde asumir también mi responsabilidad. Y ahí es cuando se desmitifica que son caros, porque por ejemplo, si alguien pagó en promedio 15,000 pesos por año y lleva 4 años pagando la póliza, a lo mejor en promedio lleva pagando 60,000. Pero en la primera vez que lo usó, la compañía ya gastó 150,000 o 200,000 pesos en él. Entonces, ¿hace sentido si son caros o son baratos? Claro. Entonces ahí te das cuenta para qué funcionan. El punto también es saber que esto es, las enfermedades son, pues no tocan a tu puerta y dicen, mañana te llego Claro. con un tumor en el ovario, ¿no? O sea, la verdad es que esto sucedió, nunca me di cuenta y así son las enfermedades, así son los siniestros, no llegan con aviso. Y Cierto. entonces, pues a lo mejor llegas pagando 2, 3 años y dices, pues a mí no me pasa nada. Qué bueno que no te pase nada, pero el día de mañana no sabes si algo va a suceder. Sí, definitivamente. Debemos tener bien claro que las compañías de seguro, así como son tus socios a la hora del siniestro, las compañías de seguro no tienen hospitales propios. ¿A qué voy? Porque de repente dicen, es que ¿por qué tu póliza tiene este hospital y este no? Eso va a depender de las características de la póliza o de que si la aseguradora tiene en convenio ese hospital o no. Mm, Porque no todos los hospitales están en convenio o en red con las aseguradoras. claro. ¿Por qué? Visualícense que los hospitales son proveedores de las aseguradoras.
O sea, ¿a qué voy? Si la aseguradora, alguien de sus clientes necesita una operación de la vesícula, pues le dice, dentro de esos proveedores que están en tu red, tú elige cuál. Y entonces, ya las políticas que tenga cada proveedor, llámese hospital, es rollo del hospital, porque de repente dicen, es que el hospital me pidió de depósito tanto, Claro. o me pidió, este no me pidió, o a mi tío no le pidieron. Eso ya va a depender de las políticas de cada hospital, porque al término, insisto, el hospital es un proveedor de la compañía. ¿Y a qué va esto también? Como todo proveedor, a lo mejor muy burdo el ejemplo. Este año, 2024, te cobro 150,000 pesos por una hernia. El otro año, dice, ¿sabes qué? Ya no te cobro 150, te cobro 170. Es un proveedor. La aseguradora no pone los costos de las cirugías en los hospitales. El hospital es el que los tabula. Ok. Entonces la aseguradora le dice al asegurado, te voy a tener que cobrar más. ¿Pero por qué? Pues porque eres más longevo y aparte se está encareciendo el tema de asistencia médica. Ujú. Es algo que le llaman inflación médica, Mari. Que esa inflación médica va por encima de la inflación que nos reporta el gobierno de la canasta básica. Ok. Entonces, si tú echas lápiz, ¿cuánto te costaba una cirugía hace 5 años con respecto a ahorita? Pues va a ser más. Claro. Eso hace que se encarezcan. Y número 2, hay un avance tecnológico, Mari. Cada vez hay cirugías que son menos invasivas. Antes, para quitarte la vesícula, a lo mejor tenían que rajarte el vientre. Sí. Ahora con la paroscopía entran una camarita y te recuperas más rápido. Eso es bueno, menos invasivo, pero es tecnología que cuesta. Entonces, por ende, va a ser más caro lo que le cobra el hospital a la aseguradora. Y como la aseguradora no sabe de qué te vas a operar, pues ella calcula una inflación médica y eso hace que también se incrementen los costos de tus gastos médicos. Porque a veces hay gente que dice, ok, pago 15 es por toda la vida, esos 15 cada año. No, no va a ser No, así. Porque vale lo va a mismo. aumentar. Pues no vayamos lejos. Una aspirina no te cuesta lo mismo ahorita que lo que te costaba hace 5 años. Porque es Nada. una inflación, exacto. Entonces yo creo que aquí la moraleja o de los mitos es, no todos los seguros son iguales. Hay características diferentes. Eh, los seguros nos van a cubrir si hay un dictamen médico, que el médico tenga un informe, un estudio que lo avale, que se confirme un padecimiento, mal. Ujú. En los seguros no puede haber que sea tibio, o un probable o un posible no. Tiene que haber un informe médico contundente en donde diga, lo tuyo es la vesícula. ¿Cómo se sustenta el médico? Con una radiografía. Si es totalmente una mera hipótesis, no va a proceder. ¿Por qué? Pues porque el médico está suponiendo y no pueden mandarte al hospital a que te abran con suposiciones, Claro. ¿vale? O sea, médicamente un médico con ética no va a hacer eso. Es bien importante que no nos dejemos llevar por el de enfrente. Exacto. No somos reflejos. Es decir, lo que le pasó a la comadre, a la vecina, a la prima, a la hermana, no va a ser lo mismo que te pase a ti. Y es importante determinar, punto número 1, tu entorno, Sí. ¿no? Mi entorno es que mi mamá tuvo cáncer, probablemente a mí me dé. Entonces, ¿cómo voy a prevenir en caso de y a mis hijos, ¿no? Es decir, siempre las radiografías son completamente diferentes e inclusive las mismas opciones de tratamiento, porque muchos clientes también deciden tratarse en otros estados. O Sí. sea, compran un seguro de médico mayor que les pueda abarcar Ciudad de México, a lo mejor Mérida, que es lo que nos queda más cerquita Sí. porque estamos desde Quintana Roo, o a lo mejor incluso internacional. Y todo eso va a ser una sumatoria de lo que te cueste actualmente tu seguro de gasto médico mayor. ¿Sabes qué pasa? Eso me lleva a un recuerdo de algún cliente que me decía, es que ¿por qué mi vecina paga menos? Pues habrá que ver qué hospitales tiene incluidos. Ujú. A lo mejor tiene 2, 3 clínicas chiquititas, pues por eso está en esa proporción. Ve tú cuáles hospitales tiene, el tuyo es nacional, o porque el deducible de ella es altísimo. A lo que voy es que no es algo que se pueda medir parejo, ¿no? Hay que ver las características y las variables. Aunque el racional de los seguros de gastos médicos es muy similar en todas las compañías, que es proteger o resarcir cuando hay una enfermedad o un accidente, el tema de operar ya son características propias de cada póliza. Totalmente. Entonces, no nos vayamos con la finta. Entérate cómo funciona tu póliza, qué tiene, pregúntale a tu agente. Cuando contrates una, es importante que tú sepas, pues, qué área geográfica te va a cubrir, cuánto dinero estás dispuesto a desembolsar en caso de un siniestro, llámese deducible, porque de ahí partimos. Porque entonces tú ya dices, bueno, si mi deducible es de 15,000, debería tener yo en efectivo 15 o tener en la tarjeta 15,000 Ujú. para que cualquier cosa ahí lo cubra. Ya sabes.
y las características que tú le quieras ir agregando, ¿no? Si emergencias en el extranjero, si apoyo de maternidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto como que les puede dar una idea de cómo aclarar más cómo funcionan los gastos médicos. Es un tema muy Totalmente. extenso, pero la intención es compartirles que sí, el racional, insisto, es el mismo. Hay varias opciones de seguros que hacen que no operen todos Claro, igual, ¿no? totalmente. Y si hubo dudas, pues Claro, con los con los expertos, expertos. señores. Sí, la verdad es que vale la pena. Cuando hay, este tema es bien importante entenderlo, interpretarlo, porque al término del día, si no se hace así con la corresponsabilidad agente-contratante, si hay un siniestro es cuando empiezan los problemas. Es que yo no sabía que no me cubrías, es que no me dijiste que esto. Ujú. Pregunta, puntos importantes. Es ¿Qué que no hospital? guardé la factura o no la pedí. Exacto. También O que digas eso. que yo no sabía qué hospital. Bueno, tienes que tener claro qué Sí, sí, hospitales te sí. cubre, cuál es tu deducible, los periodos de espera. Son las cosas que yo te recomendaría que le eches una revisada. Y este tema de gastos médicos definitivamente, Mari, da como para 2, 3 capítulos Claro, más, pero esperemos que en este podamos darles una claridad de por qué hay algunas cosas que son diferentes a las otras, ¿no? Entonces, partiendo totalmente. de lo general a lo particular. Sí, y además Bacor siempre está abierto a las llamadas, a los Zooms, porque también sé que Sí, hacen muchos Zooms y atienden a muchas personas y todas las dudas, bueno, pues hay que pues resolverlas para que la gente esté muy bien enterada, pero también sobre todo muy bien asegurada y acompañada al momento de adquirir claro. esto, ¿no? Sí, pues la moraleja, Mari, ya para concretar, a lo mejor sería, hablando de finanzas personales, dentro del kit de finanzas personales de casa debe estar un seguro de gastos médicos mayores. Tenlo ahí como el botiquín. No lo quiero usar, pero si se ocupa, ahí está. Y dos, volviendo a hablar de finanzas personales, si eres persona física con actividad empresarial, esta factura de gastos médicos mayores es 100% deducible. Entonces, si lo quieres ver de un tema fiscal, órale, facturado. Si lo quieres ver también desde el tema patrimonial, estás protegido. Bueno, Y si tienes chiquitines que son los que están más expuestos al riesgo por accidentes, esto te puede sacar de un apuro. totalmente, díganmelo a mí con tres, Pasa, pasan las tres votos descalabras. en la cabeza. Bueno, mi queridísimo George, muchas gracias por asesorarnos correctamente. Feliz. Ahorra Lovers, ojalá que les haya gustado mucho este podcast, que les sirva, les informe y si alguna duda les surge al momento de escuchar esto, mire, anótelo y se comunica, por supuesto, con Bacor Asesores, asesores en seguros. Me despido, mi nombre es Maricarmen Vélez, Jorge Barrera, muchas gracias. Jorge Barrera, cuídense, ahorra lovers. Bye. Bye, Ahorra Lovers.